Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Buenos días, yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y qué gusto que nos acompañes aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. ¿Y qué te parece si en esta ocasión vamos a darnos una vueltecita por una de esas colonias pues de tradición aquí en la Ciudad de México y que a mucha gente le gusta? En este espacio tú vas a encontrar el Parque México, el Parque España, lugares para poder tomar un cafecito o un chocolate. Además te va a dar la oportunidad de caminar con tu mascota, porque es una de las colonias más amigables con ellos. Se trata de la Condesa. Escuché con sutileza pasitos por la Condesa que se estacionaron justo enfrente de mi corazón. En este espacio, además de muchos restaurantes y cafeterías, hay foros culturales y museos. Esta colonia tiene mucha tradición aquí en la Ciudad de México. De hecho, se remonta al siglo XVIII, allá en un libro que escribe Madame Calderón de la Barca. Madame Calderón de la Barca nació en Edimburgo, Escocia. Desde muy joven se estableció con su familia en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, donde hizo amistad con el historiador Guillermo H. Prescott. Fue en aquella ciudad en la que se casó con Calderón de la Barca. Con él, llegó a México a fines de diciembre de 1839 y permaneció en el país hasta enero de 1842. Durante ese tiempo, Madame Calderón de la Barca sostuvo una copiosa correspondencia con su familia, lo cual le sirvió para publicar un libro notable, compuesto de 54 cartas que llevó por título La vida en México durante una residencia de 2 años en ese país. El texto, presentado a modo de cartas, no fue muy bien recibido en México. Sin embargo, al pasar de los años, se convirtió en uno de los clásicos de las crónicas de viajeros. Las descripciones, siempre subjetivas, criticonas e irónicas, de Madame Calderón de la Barca se convirtieron en una herramienta historiográfica para comprender los modos de vida de la clase alta mexicana de la primera mitad del siglo XIX. Nos habla de esta zona de la Condesa, no como una colonia, sino como la zona de Tacubaya. En este espacio, la zona de Tacubaya, que se consideraba un lugar magnífico para descansar, sobre todo para soportar el calor de la Ciudad de México. Tú caminabas y te dirigías hacia Tacubaya, en donde existían las casas de descanso de diferentes condes, marqueses, inclusive la del arzobispo. Hacia ese espacio se decía que era ideal para curar a las personas de sus males, porque el aire era fresco, porque la gente podía recuperarse por la gran cantidad de agua, por la gran cantidad de árboles. Además decían, el agua es un agua dulce y bastante clara que ayuda a los enfermos. Sí, Madame Calderón de la Barca nos platica en sus crónicas de cuando estuvo aquí en la Ciudad de México hacia 1839 que tuvo la oportunidad de visitar la hacienda de la Condesa de la Cortina, y esta hacienda era magnífica, bastante amplia, muy extensa por cierto. En ella se encontraba un casco de hacienda, las caballerizas, también el espacio para las cocheras, además de la huerta, y para los empleados su propia habitación, hasta una pulquería y un aljibe. ¿Qué tan amplia era este espacio? Que había una hacienda que abarcaba desde lo que actualmente es esta calle de Avenida Patriotismo hasta la Romita, es decir, hasta la calle de Cuauhtémoc, Avenida Cuauhtémoc. Entonces, esta zona de Tacubaya era bastante visitada por la gente de la época de 1830, todavía hasta 1890. Tenían allá sus casas de descanso y ellos tú podías ubicar diferentes haciendas, entre las que destacaba la de la Condesa de Miravalle. Este lugar
daría origen a otras colonias nuevas, como la Condesa, la Hipódromo Condesa, la Hipódromo, la Colonia Roma Norte y la Colonia Roma Sur. Este condado de Miravalle era bastante amplio. De hecho, se ligó originalmente con el condado de Santiago Valparaíso, aquel condado enorme que abarcaba de Durango al Valle de México. Así que no es casualidad que este lugar fuera tan amplio. Cuando tú caminas por la actual Colonia Condesa, te vas a encontrar con una gran cantidad de lugares increíbles a visitar. Por ejemplo, la Capilla Alfonsina, también el Centro Cultural Bella Época, además de varios templos, como el increíble que está dedicado a Santa Rosa de Lima y San José de la Montaña. Además, encontrarás pequeños lugarcitos escondidos ahí, por ejemplo, Tu Chocolate, que es una chocolatería magnífica. También vas a encontrar parques para empezar a pasear. ¿Y qué te parece si iniciamos nuestro recorrido allá en la esquina de Patriotismo y Benjamín Franklin? Ahí vas a encontrar un templo impresionante, que es el de San José de la Montaña. Este lugar generalmente lo vemos cuando salimos del Metro Patriotismo, pero luego no entramos a visitarlo. Sin embargo, es magnífico. Te recibe una gran escultura de un San José que protege a la Ciudad de México. Originalmente, la imagen de San José fue el patrono de la Nueva España durante muchos siglos. San José, además de ser protector de la Nueva España, también es patrono de esta iglesia. Y San José de la Montaña es impresionante cuando tú la ves, sobre todo por la dimensión que tiene. Tiene un estilo neocolonial. Uno podría pensar que tal vez sea barroca por el tipo de materiales que utiliza, como la cantera y tezontle, muy del centro histórico de la Ciudad de México. Sin embargo, este edificio, este templo de San José de la Montaña, es bastante moderno, es del siglo pasado. Allá por 1950 se construye el templo y se utiliza, en ese momento empieza la moda de buscar un estilo arquitectónico mexicano bastante nacionalista, y los estudiantes de arquitectura de ese momento se trasladan hacia el centro histórico de la Ciudad de México y empiezan a buscar qué materiales se utilizaban durante la época del barroco. De ahí surge empezar a utilizar otra vez cantera, tezontle, marcar todas las puertas con unos trabajos magníficos, y por eso este templo es como neocolonial. Utiliza cantera, tezontle. Tú llegas y primero ves un gran arco de medio punto que te recibe, y sobre él una escultura enorme de San José que lleva cargando a un pequeño niño. Cuando entras al templo, lo magnífico son los vitrales, todos los vitrales que están a los costados, que nos hablan de la vida de San José. Esta iglesia está a cargo de una institución privada, y también ellos tienen un espacio para los niños que son huérfanos. Entonces, ese primer templo es San José de la Montaña, y de ahí, si tú siguieras caminando y tomaras la nueva estación del Metrobús que acaban de crear, llegarías hacia Tacubaya, sí, hacia allá, hacia el Parque Lira, ese parque tan magnífico que a muchos nos gusta, sobre todo para andar paseando ahí y dar la vueltecita, que en su momento hasta tuvo su propio lago. Imagínate, su propio lago. Hay fotografías en las que tú puedes ver pequeñas canoas ahí circulando debajo de los puentes que estaban en el Parque Lira. Era un paseo particular. A un costado de ahí del Parque Lira está la casa que se llama la Casa de la Bola, y dentro de la Casa de la Bola también tienen jardines magníficos. Así que este espacio que colinda con Tacubaya y la Colonia Condesa, pues durante mucho tiempo, además de ser residencia de descanso, se decidió unirlo con la Ciudad de México ya hacia 1850 aproximadamente con un tranvía. Era tan importante que le establecen un tranvía especial que dicen salía cada 2 horas. Y llegando aquí a la Colonia Condesa, sales del templo de San José de la Montaña y te diriges ahora hacia el Centro Cultural Bella Época. En este lugar tú vas a encontrar pues muchos libros para toda la gente que le encantan los libros, andar leyendo, viendo y descubriendo. Qué mejor lugar que este centro cultural. Ustedes tal vez recuerden que allá por la década de los 50 del siglo pasado, 1950 aproximadamente, hubo un boom muy fuerte sobre ir a los cines, esos cines enormes y magníficos. Tal vez algunos recuerden el de Lindavista, el de Tepeyac, los grandes cines del centro histórico, por ejemplo allá en Santa María la Ribera, el Cine Ópera también, entre
otros. Ahora solo nos queda un cine por ahí, en el centro, el Cine Metropolitan. Si ustedes lo han visitado, es magnífico. Desde que tú entras, es increíble la cantidad de butacas que están montadas al interior. Ahora ya forma parte de una empresa privada que se dedica a diferentes espectáculos. Sin embargo, en su momento, fue uno de los lugares más visitados por la gente que le gustaba ir al cine, perfectamente bien arreglada. Era cuando las mujeres se vestían con traje y iban con sombrero y todas bien bonitas, y los hombres visitaban el cine de esa manera, también de traje. Era un espacio para ver y ser visto, y toda la gente de la vieja guardia se acuerda cuando veía estas películas bellísimas proyectadas en unas grandes pantallas en donde realmente te involucrabas dentro de la película. Era el cine de oro, una época maravillosa, y de esos cines nos queda solamente unos cuantos. Varios se convirtieron en tiendas ahora, y en este caso el cine Bella Época se convirtió en un centro cultural. Este cine Bella Época originalmente se llamaba Cine Lido, surge hacia 1942 y ahí empieza este boom del cine. La gente lo visitaba, era pequeñito, dicen, solo para 1,300 personas. Bueno, ahora ¿qué cine quisiera llenar una sala de 1,300 personas? Y es que había otras salas de 3,000 o 5,000 personas. Yo no me imagino qué tan largas serían las filas para poder llenar estos lugares, pero era el espacio de entretenimiento. De alguna manera, yo creo que el cine empezó a hacer a un lado al teatro, a ser un poco más económico y seguir con esa tradición de el conocer gente, el que te vean, el poder ver a otras personas. Y ahí, en ese Cine Lido, tenía unas frases magníficas en cuanto a cómo lo promocionaban. Originalmente se llamó Cine Lido, después cambia de nombre a Cine Bella Época, pero de esto y más vamos a platicar cuando regresemos aquí a Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Y ya estamos de regreso aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva, y te invito a que nos acompañes a dar un recorrido aquí por la Colonia Condesa, que no solamente es el Parque de México, son otros lugares ahí secretitos. Estábamos hablando de este magnífico centro cultural llamado Bella Época. La verdad es que es uno de los lugares ideales porque cuando tú estás buscando un espacio para descansar y leer, te da esta opción. Hablábamos del cine como tal, y el Cine Lido era magnífico. A la gente, a las mujeres sobre todo, las invitaba porque decía que era un lugar de encuentro, un lugar para socializar. Cuando tú llegabas, pues te perdías en otro planeta, ¿no? En otro mundo. Decían, de acuerdo a algunas narraciones que he escuchado, que había a lo largo de los corredores de este Cine Lido diferentes imágenes de gran formato de diferentes artistas de la época del cine de oro mexicano, ¿no? Había fotografías de María Félix, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, y entonces ahí te perdías y llegabas a la dulcería que nos recibía, en donde muchas personas consumieron gaznates, esos gaznates deliciosos que nacen allá en el centro histórico, en el templo de San Bernardo. Además, ofrecían palomitas a precios razonables, porque regresabas a la tiendita. Y en ese entonces, ¿se acuerdan ustedes de la permanencia voluntaria? Cuando todavía te dejaban ver varias películas, pues era todo un ritual llegar a este Cine Lido. Existen algunas fotografías en donde se ve magnífico este espacio del lobby con estas sillones redondos bastante acogedores para poder estar ahí esperando a las personas. Claro que en ese entonces no existía esta prohibición de no fumar en las salas, así es que bueno, se hacía un caos con el olor a cigarro en estos espacios cerrados. Sin embargo, era bueno ir a este Cine Lido, que cambia de nombre hacia 1970 por el de Cine Bella Época. A partir de ahí se van a empezar a publicar diferentes películas, sobre todo de Hollywood, y era muy visitado por los vecinos y por la gente de la Ciudad de México. Empieza a decaer cuando aparecen estas nuevas salas de cine pequeñitas, y entonces empieza a ser olvidado. Hacia el año 2003 se vende el Cine Lido, y de ahí lo compra ya el Fondo de Cultura Económica y lo convierte en un proyecto nuevo, que será la librería Rosario Castellanos. En la librería Rosario Castellanos, bueno, es un sueño. Tiene más de 10,000
volúmenes, tiene áreas especiales. Se quedó una pequeña salita que recibe el nombre de Cine Lido para poder proyectar diferentes películas que están a cargo de la Cineteca. Además tiene una sala temporal en la que se pueden montar diferentes exposiciones. Te vas a encontrar todos los libros que te puedas imaginar. Es grandiosa. De verdad es un muy buen ejemplo de que cuando quieres hacer un centro cultural de calidad, lo puedes lograr. Este se inauguró hacia el año 2006 y todavía nos recibe con la arquitectura original que tenía al exterior. El edificio fue hecho por Charles Lee. Charles Lee también hizo el proyecto del cine de Lindavista, el cine de Tepeyac y que era el Cine Lido en su momento, y es un espacio blanco que nos recibe con un gran minarete muy alto, y evoca un estilo neocaliforniano bastante limpio, claro, en el que te invita a querer saber qué había allá adentro. Y es que decía Charles Lee que el espectáculo empieza en la calle. Entonces, si veías al exterior y decías, wow, ¿qué hay allá adentro?, te daban muchas ganas de conocer este espacio. Ahora la verdad es que se ha dignificado bastante el lugar. Hay algunos vecinos que tal vez recuerden hace 15 años este espacio venido a menos, pero cuando vayan a visitarlo les va de verdad a cambiar la visión del lugar. Además, el proyecto de rehabilitación de este magnífico espacio cultural estuvo a cargo de Teodoro González de León, nada más. Teodoro González de León nació el 29 de mayo de 1926 en la Ciudad de México. Estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a una beca del gobierno francés, trabajó durante 18 meses en el taller de Le Corbusier, en Francia. A partir de 1947, arquitecto de renombre internacional, ha sido congruente con una amplia visión del movimiento moderno, convencido de la estética de la abstracción. Autor de obras de gran tamaño, muchas de ellas en la Ciudad de México, famoso por el uso del concreto cincelado en enormes bloques minimalistas que le impusieron un sello característico en todas sus obras. Algunos autores lo denominan brutalista. Entre sus principales obras destacan el Auditorio Nacional, el Museo Tamayo, el Conjunto Urbano Reforma 222 y la remodelación del Centro Cultural Bella Época, hoy conocido como Fondo de Cultura Económica, obras que se han convertido en símbolo y referencia de la Ciudad de México. Teodoro González de León invirtió bastante de su tiempo para recuperar la arquitectura original de este lugar y crear una magnífica sala al interior en la que la gente se puede sentar en los sillones deliciosos, a hojear los libros que tal vez en un futuro adquiera, o tal vez para sentarse ahí y relajarse con este clima que tiene. A la parte superior existe un gran vitral que asemeja, si se quiere igualar, como si estuvieras tú en la selva y palmeras y demás. Entonces tienes que visitarlo, y si tienes niños, definitivamente date una vuelta por el lugar, porque hay cuentacuentos todos los sábados. Tiene además un gran estacionamiento en la parte, en el sótano, y además estacionamiento para bicicletas. ¿A poco no te dieron ganas de ir a conocer este Centro Cultural Bella Época? Pues sí, la Condesa está rodeada no solo de espacios verdes y de lugares que puedes recorrer caminando, también además de templos, tiene muchos lugares de cultura. Y es que la Condesa se convirtió el siglo pasado en un punto de reunión de diferentes artistas e intelectuales. Dicen que Agustín Lara y Mario Moreno Cantinflas tenían su casa en esta colonia Condesa, pero hay por ahí un autor muy importante aquí en México que se llama Alfonso Reyes y tiene su casa ahí, en esta zona de la Condesa. Alfonso Reyes, ensayista, crítico, poeta y narrador mexicano, relacionado con la mejor tradición literaria occidental desde la antigüedad grecolatina hasta las creaciones de Mallarmé y la estética simbolista. Ejerció un notable magisterio en la cultura de su tiempo, promovió la fundación de sólidas instituciones dedicadas a la difusión del conocimiento y marcó la obra de casi todos los escritores mexicanos posteriores a él, como Octavio Paz y Carlos Fuentes. Reyes se convirtió en el principal animador de la investigación literaria en México y uno de los mejores críticos y ensayistas en lengua castellana. Murió en 1959 en la Ciudad de México, víctima de una afección cardíaca.
A solo una cuadra del Centro Cultural Bella Época, tú vas a encontrar la Capilla Alfonsina. Alfonso Reyes es uno de los escritores más importantes mexicanos. Él nació durante la época del Porfiriato. Fue hijo de Bernardo Reyes. Bernardo Reyes, el que inicia la Decena Trágica, y en ese entonces Alfonso Reyes estaba estudiando Derecho. En 1913 se titula ya con este título de abogado, y de ahí dicen que él estaba trabajando en el gobierno. Cuando está Victoriano Huerta, él le pide que sea su secretario particular. Sin embargo, Alfonso Reyes se niega. Y de ahí lo mandan a ser embajador a diferentes partes del mundo. A París, a Argentina, a Brasil, a España. Y escribió una gran cantidad de libros. Es bastante interesante la vida de Alfonso Reyes. Y la Capilla Alfonsina, él la construye hacia 1938. Cuando termina su labor diplomática, él había ahorrado lo suficiente para hacer este proyecto. Es un sueño. Si te gustan los libros, si te gustaría tener tu propia casa en donde puedas resguardar tu biblioteca, la Capilla Alfonsina es de verdad un sueño hecho realidad. Alfonso Reyes hizo un pequeño dibujo en el que plasmó qué era lo que quería en esta Capilla Alfonsina. Y es un espacio que mide aproximadamente 8 metros de frente por otros 20 de fondo. Cuando tú entras es mágico. Lo primero que ves es a los muros bastante altos, son 2 niveles, están adosados una gran cantidad de libreros y ahí está toda la biblioteca de Alfonso Reyes. Después entras y vas viendo además que este espacio, además de ser un lugar especie de biblioteca, también era su casa. Ahí tenía una mesa, tenía su sillón, tenía inclusive su cama. Y él nos habla mucho de este lugar y dice que no puede creer a sus ojos cuando ve el proyecto hecho realidad. Es magnífica. Esta Capilla Alfonsina es visitada por muchas personas que vienen de Brasil, de Argentina, de España. Aquí, imagínense, llegó Octavio Paz a pedirle asesoría a este señor, a Alfonso Reyes. Esa frase que todos conocemos de la región más transparente del aire, bueno, Alfonso Reyes la plasma en un libro que se llama Visión de Anáhuac. Él la escribe allá en España y nos habla de un México prehispánico en donde dice: bienvenido viajero, has llegado a la región más transparente del aire. No la acuñó Carlos Fuentes, la retoma de Alfonso Reyes. Y Alfonso Reyes era muy divertido y escribía poemas y escribía muchas cosas y la gente le pedía un montón. Por ejemplo, Librería Porrúas le pidió que titulara esa colección de clásicos que tenía y le puso como nombre Sepan Cuántos. A muchos nos gusta esta bastante económica de Librería Porrúa, y además escribió poemas para Monterrey porque él nace allá en Monterrey. Hay uno muy bonito que se llama Sol de Monterrey. Entonces, si te gustaría conocer su vida, tiene más de 26 libros que publica Porrúa. Tendrías que leerlos todos, pero está bastante recomendable este Visión de Anáhuac, que inclusive se utiliza allá en Francia para dar historia de México. Y Alfonso Reyes pues fue un diplomático, político y bastante divertido para poderlo leer. Pero allá en la Condesa hay todavía muchos lugares nuevos que tenemos que visitar, y de esto vamos a hablar cuando regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez y estás en Ciudad Viva, aquí en Radio Mir. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez de Visita Guiadas México. ¿Y qué te parece si seguimos hablando de la Condesa y todo lo que te vas a encontrar en este espacio? Te había mencionado de la famosa Capilla Alfonsina, que es una belleza y tienes que visitarla definitivamente. Y si tú continúas caminando, vas a encontrar otros lugares mágicos. Allá en la calle de Tamaulipas hay un templo increíble que está dedicado a Santa Rosa de Lima. Cuando tú entras te quedas boquiabierto porque a los costados tiene diferentes, no son retablos, son altorrelieves que representan a la orden de los dominicos, y ahí tú puedes observar el árbol de todos los dominicos, además de la vida de Santa Rosa de Lima. Esta parroquia está dedicada y la dirigen los dominicos como tal, pero es magnífica. Todos estos altorrelieves son dorados, además es impresionante
impresionante, también los vitrales que hay al interior. Y Santa Rosa de Lima fue la primer santa de América Latina. Ella pues tiene una vida bastante interesante, y más adelante aquí en la Nueva España, en ese momento hacia el siglo XVII, se seguían buscando vocaciones precisamente por ella, porque querían a una santa mexicana. Si Lima ya tenía la suya, querían una mexicana. Esta tradición de las monjas coronadas aquí, que nace tanto aquí en el virreinato y que tiene mucha fama, sobre todo cuando tú te vas a dar una vueltecita al Museo del Virreinato y ves a estas monjas con sus grandes coronas que las utilizan ya sea cuando profesan o cuando mueren, nacen con Santa Rosa de Lima. Ella de las primeras que utilizan, pero no esas coronas enormes, sino unas muy muy pequeñitas que después se fueron desarrollando aquí en la Nueva España. Ahí en el templo de Santa Rosa de Lima también parecería que es barroco, pero no es así. Es un templo del siglo pasado, 1950 aproximadamente, pero vuelve a utilizar esos elementos de la cantera, el tezontle y las fachadas enmarcadas con diferentes elementos decorativos hechos en cantera. Por eso nos parece como barroca, pero no es así, es bastante actual. Cuando tú caminas por esa calle de Tamaulipas, te vas a encontrar con uno de los lugares que hacen pues las delicias de chicos y grandes. Se trata de Nevería Roxy. En voz del señor Luis Gallardo, dueño de las neverías Roxy. La nevería Roxy nació en Guadalajara. Mi papá era dueño junto con sus hermanos del cine Roxy, y se acordaba que en su juventud en la Barca, Jalisco, él tomaba nieve de limón blanca y quería tomar nieve de limón blanca ya cuando de grande en Guadalajara, y no encontraba quien se la hiciera. Se dio a la tarea de encontrar a alguien que le hiciera la nieve de limón blanca. Encontró a un profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Guadalajara, don José B. de Anda, que fue el que le enseñó a hacer nieves. No nada más la nieve de limón, todas las demás. Le hizo además la maquinaria, los conservadores y la nevadora, y se asoció con mi papá. Pusieron en el pórtico del cine Roxy la primer nevería Roxy en el año de 1941. Ahí nació Roxy. En el año 1946, ya viviendo nosotros aquí en México, mi papá puso la primera nevería en la avenida Fernando Montes de Oca, entre Parral y Atlisco, Montes de Oca número 38. Esa nevería duró 5 años. Después se pasó a la calle de la avenida Mazatlán número 81. Ahí duró 35 años. Se ha convertido la nevería Roxy un ícono de la colonia Condesa. Ya es un lugar donde cuando pregunta a alguien alguna dirección de la colonia Condesa, dicen pues ¿conoce la nevería Roxy? Sí, pues a tantas cuadras de aquí o a tantas cuadras para allá. Esa es el porqué de la nevería Roxy, que siempre ha conservado sus recetas originales, que ese ha sido el éxito de la nevería Roxy. Nosotros no usamos grasa vegetal, ni aditivos, ni aceleradores, ni conservadores. Está hecha artesanalmente. Los helados, desde luego, son de leche, de crema, y los de coco con coco, los de chocolate con cocoa, todo natural. Y las de agua, pues es la fruta, azúcar y agua. Ha sido el éxito de Roxy el haber conservado siempre sus recetas originales y no meternos a poner cosas que en la actualidad usan muchos, nosotros no. Así nace Nevería Roxy en Guadalajara. Llega aquí hacia 1944 y la primera que se funda es allá en Montes de Oca. Ahí es donde se hace la primera. De ahí sale otra sucursal, que será la que conocemos en la calle de Tamaulipas. Ahí tú te puedes dar gusto si eres amante de las nieves, porque están hechas de forma tradicional. Ellos te garantizan que si tú compras 1 litro de nieve, cuando ésta se derrita vas a tener 1 litro
litro de leche, porque utilizan pues técnicas tradicionales, nada de inflar ahí el helado y que quede muy grande y cuando se derrite te quede la mitad. No, son nieves deliciosas. Aquí vas a encontrar todos los sabores. A mí me encanta sobre todo la de rompope y por ahí hay varias sugerencias de la gente que le gusta. Es un lugar tradicional allá en la Colonia Condesa. Hay gente que siempre cierra con broche de oro sus paseos ahí por la Condesa en Nevería Roxy. Y si tú sigues caminando, además, te vas a encontrar una gran cantidad de establecimientos. Por ejemplo, la quesería. La quesería es magnífica, es un local en el que te venden quesos de diferentes tipos, de muchos tipos, y la especialidad de la casa es hacer platillos con estos quesos. Además traen quesos de Querétaro deliciosos. Definitivamente tienes que hacer una escala en la quesería y otra allá en la Nevería Roxy. Caminando ahí en la Condesa vas a llegar a un parque, al Parque España y al Parque México. El Parque España es pequeñito. Parque España, inaugurado en 1921 como parte de los festejos del centenario de la consumación de la independencia, era la explanada de acceso al antiguo hipódromo. En su ala poniente está un monumento en honor a Lázaro Cárdenas, otorgado en 1974 por la República Española en el exilio. El ala norte del Parque España marca el límite entre las colonias Condesa y Roma. Tiene a un costado una pequeña iglesia que pocas personas se detienen a observar. Es la iglesia de Guadalupe. Está escondidita ahí en la esquina. Lo magnífico de este templo es que cuando tú entras puedes acceder por una rampa a la parte superior. Y es como si fuera una pequeña réplica de la Basílica de Guadalupe, de la nueva. Es un pequeño círculo y arriba tiene además sus propias bancas. Así es que son dos iglesias en una. Ahí caminando a un costado del Parque España te vas a encontrar también el Fideicomiso Plutarco Elías Calles. Este es un espacio en el que la gente llega a consultar el archivo. Pero si tú no lo ubicas, te invito a que veas la película de Arráncame la vida. Toda la película en la Ciudad de México se desarrolla en esa casa. Es magnífica. Sobre todo porque en esta calle, en esta colonia Condesa, se desarrolló mucho ya durante la época del Porfiriato, pues una arquitectura bastante interesante y a todo lujo. Cuando caminas por ese Parque España, te vas a encontrar un monumento que a algunas personas no le encuentran mucho sentido. Sí, se trata en el centro de una gran mano blanca. Las personas pensarían que son un conjunto de tubos, pero no es así. Es una gran mano que representa que es un homenaje a Lázaro Cárdenas en ese Parque España. Caminando por esta zona vas a conectar directamente con el Parque México. Parque México. El Parque México hoy se ha convertido en uno de los más hermosos y más visitados de la Ciudad de México, tanto por lo céntrico de su ubicación como por la cantidad de servicios que ofrece. Ocupa casi 9 hectáreas. El nombre oficial es Parque General San Martín. El parque tiene 88,000 metros cuadrados. El Parque México fue concebido como el centro de fraccionamiento y su forma evoca el trazo oval de la pista hípica del Jockey Club sobre la que se construyó. Por esto algunas de las calles que lo rodean corren en forma circular. El parque se construyó en 1927, diseñado por el arquitecto Leonardo Noriega y el ingeniero Javier Stavoli. Y en el Parque México te vas a encontrar pues librerías, muchas cafeterías y además lugares donde puedes degustar deliciosos panecitos. Por ejemplo, está en Maque. Maque es uno de los lugares mágicos ahí en la Condesa. Tú vas a poder degustar en ese espacio de unas conchas que dicen saben a sueño. Definitivamente son magníficos y sobre todo la decoración que tiene este lugar es como una casita de muñecas. Lo primero que ves es la gran vitrina de exhibición que parece una vitrina de una casa hecha en madera blanca, pero en esa vitrina al interior están todos los pasteles. Es delicioso comer en este espacio. Eso sí, hay que hacer fila porque siempre hay gente esperando a poder desayunar o comer en este lugar. Ahí muy cerca se encuentra un lugar llamado Tut Chocolate. En voz de Luis Robledo,
dueño de Tu Chocolate. Yo fui cocinero. O sea, estación de pescado, estación de carne, y fue de casualidad que yo caí en esto. Pero pues sí, o sea, cuando entiendes el concepto de un chef, o sea, chef de entrada es jefe de qué eres, ¿no? O sea, entonces, si eres jefe de una brigada o de una tienda o de una cocina en general, ya depende de lo que tú le quieras o como tú lo quieras enfocar. Entonces, pues sí, yo más bien soy un chocolatero, yo trabajo con un grupo de gentes, no hay rangos. Aquí es, yo tomo las decisiones, digamos, de recetas, de cosas a hacer, pero sí es, pues ahora sí que todos parejos, todos trabajan al unísono, todos trabajan al igual, y el que toma las decisiones soy yo. Entonces, pues sí, soy chocolatero, pues sí, el jefe chocolatero soy de aquí. En el 98 me fui a ir a París. Y ahí fue donde empecé a ver todo el rollo de repostería, chocolatería, panadería, o sea, cosas que yo no conocía. O sea, sí conocía, pero no a detalle. Trabajé en Lenôtre. Lenôtre es yo creo que una de las 3 o 4, junto con Daloyau, Lenôtre, Fauchon, Ladurée, son las 4 casas más importantes de repostería del mundo. O sea, empezando por Francia, pero pues del mundo. Tuve la suerte de estar ahí un tiempo, trabajé, tomé cursos, ahí mismo tiene una escuela, entonces me empecé a formar y de ahí pues despegué, la verdad es que me fue muy bien. Una vez terminé mi etapa en París, fui a vivir en Nueva York, me regresé a Nueva York, yo tenía muchas ganas de estar ahí otra vez, dije no, ya acabé mi etapa en Nueva York. Yo en ese momento me regreso a México, un poco de vacaciones, pero al mismo tiempo yo como que me di cuenta que en México algo pasaba, había restaurantes que empezaron a abrir de alto nivel, muchos chefs empezaban a tener como que más notoriedad así internacional, y dije, no, tal vez sea un buen momento para instalarme en México. Entonces mi propuesta es muy simple, es sabores francos, honestos, o sea, si yo te digo que te vas a ver, no sé, a maracuyá o a limón, o sea, puedes estar seguro que te vas a ver a eso. Entonces es franco, es lo que te estoy diciendo que es, eso es. Si es un chocolate oscuro, es un chocolate oscuro. Si es un chocolate de leche, es un chocolate de leche con las características que te estoy diciendo. O sea, ahí no estoy tratando de crear el hilo negro, ¿no? O sea, es chocolatería, es sencilla, es buena, está bien hecha, con técnicas correctas, modernas, pero con gustos francos. O sea, si yo te digo algo, eso es. Y lo vas a percibir. Obviamente, siempre hay extremos, ¿no? Hay gente que lo ve demasiado vanguardista, hay gente que lo ve como, hay muestros, hay muchos. Yo he ido a París y a Nueva York, y en Bélgica, y en Suiza, y esto, ¿saben? Pero la propuesta aquí es sabores muy sencillos. Tu Chocolate es la mejor recomendación que te puedo hacer de chocolates en la Condesa. Tu Chocolate tiene toda la tradición de chocolates europeos y cuando tú los ves en la vitrina parecen joyas. De verdad, parecen pequeñas joyas que están brillando. Es que es una técnica magnífica. Entonces, este lugar tienes que probar los chocolates. Son deliciosos. Muy cerca de este espacio, allá en la calle de Nuevo León, se ubica la primer cafebrería que surge en la Ciudad de México. Se trata de El Péndulo. El Péndulo es la primera que aparece y nace ahí en la Condesa. Un lugar que va a integrar librería, cafetería, venta de discos, actividades culturales, y de aquí se va a disparar un boom para empezar a crear nuevas cafebrerías en la Ciudad de México. Pero cuando regresemos vamos a platicar de otro de los secretitos que andan por ahí en la colonia Condesa. Yo soy Sandra Rodríguez y regresamos. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Pues ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Y si quieres ver algunas de estas imágenes de la Condesa y todo lo que hay ahí, pues visita nuestra página en Facebook, Visitas Guiadas México, página oficial. Y bueno, ¿qué te parece si seguimos hablando de estos bellísimos espacios allá en la colonia Condesa? Y cuando empiezas a caminar hacia el Parque México, pues te llaman la atención las fuentes. Si alguna vez has ido por ahí a correr o llevar a tu mascota a pasear, te vas a dar cuenta que existen unos pequeños lagos artificiales y unas fuentes de las que están enamoradas las mascotas, que siempre andan ahí nadando, ¿no? Cuando caminas por este parque es increíble porque el Parque México lo primero que te recibe son las bancas y ese mobiliario en el que se hablaba tan correctamente cuando colocaban los anuncios y decía que estaba prohibido entrar con alimentos
alimentos al parque. Ahí se quedaron de la época de Porfirio Díaz, o que estaba prohibido llevar mascotas. Porfirio Díaz se vuelve a morir cuando vea que está lleno de nuestros queridos amigos ahí corriendo por todo este parque. El Parque México es bastante grande y al interior tiene un foro, el Foro Lindbergh. Foro Lindbergh data de 1927 y fue construido por el arquitecto Javier Stabol. Este foro consta de 5 pilares monumentales, cubiertos con marquesinas y 2 pérgolas que lo rodean y una estatua de una mujer con grandes vasijas, de las cuales el agua fluye, de dimensión monumental, con 2 relieves a los lados con referencias al arte dramático creados por el escultor Roberto Montenegro. También cuenta dentro de su diseño con espejos de agua, fuentes, cascadas y un pequeño lago. Este fue creado por José María Hernández Urbina. Los 5 pilares definen el área del escenario, que también contiene un relieve de 4 secciones con un mural de Roberto Montenegro, llamada Alegoría al Teatro. Se nombró así por la visita a México del piloto Charles Lindbergh, el primero en cruzar el océano Atlántico en avión. Las memorias indican que la llegada de Lindbergh causó tal conmoción que en los restaurantes había enchiladas o malteadas a la Lindbergh, o los negocios nuevos abrían con ese nombre. Que ahora está siendo restaurado porque ya lo habían abandonado bastante. Tiene una pérgola increíble que te va a encantar, sobre todo ahora que la arreglen y tenga muchas flores. También vas a encontrar la torre del radio reloj. Imagínate que antes la gente no tenía radio en su casa, así que eso era un lujo, igual que, bueno, más adelante la televisión. Pero cuando tú llegas a este parque, te vas a encontrar con una torre que tiene inclusive bocinitas, y se anunciaba en los periódicos que la gente fuera a escuchar el radio reloj de este Parque México. Allá en la Condesa, ¿tú te imaginas por qué se llama hipódromo? Uno diría, uy, pues quién sabe, yo nunca he visto aquí que corran los caballos ni nada parecido. Pues sí, allá en la Hipódromo Condesa recibe el nombre porque hacia 1890, cuando se decide empezar a fraccionar la gran hacienda de la Condesa de Miravalle, pues el Jockey Club, muy de la mano de Porfirio Díaz, compró unos cuantos terrenitos. ¿Y saben qué era lo que ellos querían? Querían tener una pista para que pudieran haber carreras de caballos. En voz de Víctor Jiménez, arquitecto de la Ciudad de México. La Ciudad de México crece desde finales de la colonia en dirección suroeste, es decir, el rumbo de Chapultepec y Tacubaya. Se hacen ampliaciones en la Alameda, el Paseo de Bucareli, la Ciudadela, y después de la Independencia, el Paseo de la Reforma, hecho por Maximiliano. En la dirección justamente de la expansión de la ciudad está una antigua hacienda de la Condesa de Miravalle, que se va a fraccionar y saldrán de ella primero 2 colonias, la Roma y la Condesa, que se urbanizan a principios del siglo XX, y una tercera porción que obtiene la concesión para un hipódromo. Este hipódromo inicia sus actividades en 1910, muy poco antes de la Revolución, por lo tanto sus actividades se ven muy pronto frustradas. De hecho, como hipódromo funcionó muy poco y más bien se le empleó para carreras de autos, que eran una novedad en la época, e incluso para vuelos de pequeños aviones. Había una concesión que exigía que este hipódromo funcionase como tal 15 años. Por lo tanto, vencía en 1925 y ya los intereses inmobiliarios se habían fijado en él para convertirlo en fraccionamiento, cumpliendo con ciertas exigencias del contrato de concesión, y precisamente en 1925 se inicia la urbanización del hipódromo. Una de las exigencias era dejar una cierta cantidad de hectáreas para un parque, si no recuerdo mal eran algo así como 18 hectáreas. Los fraccionadores convencen al Departamento del Distrito Federal de que esta superficie se reduzca a unas 8. De todos modos resulta un fraccionamiento generosamente dotado de áreas verdes. Hay la idea de que la pista del hipódromo coincide o bien con la Avenida México o bien con la Avenida Ámsterdam, pero de hecho no coincide con ninguna de ambas, ya que esta reducción de la superficie de áreas verdes exigida obligó a modificar ese trazo, que fue hecho por un arquitecto de nombre José Luis Cuevas, por cierto, un talentoso profesional de la época.
La urbanización se dio con mucha rapidez y las fotos de la colonia de 1928 y 29 la muestran ya con una muy buena cantidad de casas construidas, que eran algo así como el muestrario de las modas, casi todas ellas, casi todas las existentes, que en ese momento, eran la imagen de la modernidad en la que se iniciaba la Ciudad de México. Hay todavía vestigios de la arquitectura académica, la que conocemos comúnmente como porfiriana, y también de arquitecturas experimentales, digamos, como intentos de arquitectura colonial. Pero en su mayoría la colonia mira un poco hacia el futuro y sobre todo en la moda de lo que se llamaría en los años 50 el Art Deco, que es una arquitectura hecha con tecnología moderna, pero con recursos ornamentales, conservadores en términos de lo. Afortunadamente se ha podido frenar la destrucción de casas de época, hay declaratorias que impiden la demolición de estas casas sin hacer una consulta previa con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Había antes, allá por la zona de Peralvillo, un hipódromo, el hipódromo de Peralvillo. Por ahí hay muchas fotografías en varios libros en los que aparecen las damas bajando de los carruajes con sus grandes vestidos bellísimos y todos los hombres acompañándolas a todo lujo. Híjole, pero ¿qué creen? Que ese hipódromo de Peralvillo estaba lleno de tierra y a las personas no les gustaba. Así que el Jockey Club empieza a comprar los terrenos en la Condesa y manda hacer su hipódromo. Este hipódromo de la Condesa se va a convertir en una avenida que ahora conocemos como Ámsterdam. Por eso cuando andas ahí perdido en la Condesa, hay gente que me ha dicho, no puedo, me pierdo por esta calle de Ámsterdam, que es como una elipse, tiene un tramo en el que se corta, pero si tú la sigues vas a estar recorriendo toda la Condesa, dando de vueltas y vueltas, y cuando dices, es que estoy en Ámsterdam con Sonora, es que estoy en Ámsterdam con Michoacán, y dices, ¿cómo es posible? Porque es una elipse que da de vueltas. Ay, me parece muy divertido, sobre todo porque puedes conocer toda la Condesa y darle la vuelta completita. Pero por eso recibía ese nombre esta zona de hipódromo. Además, ¿tú crees que allá por la zona de la Condesa en un momento existió un toreo? Sí, allá donde ahora está la calle de Durango y hay un gran centro departamental que se termina en Hierro, el Palacio de Hierro, existió un toreo. Sí, un toreo que tenía capacidad para 24,000 personas y lo desmontaron y se lo llevaron allá, muy cerca de Naucalpan, en donde da origen al nombre de el Toreo de Cuatro Caminos. Ese toreo originalmente estaba ahí en la calle de Durango, y es que la vocación de recreación de la zona de Tacubaya y la Condesa pues la tenía desde la época del Porfiriato. Por eso a la gente le gustaba ya andar paseando, y tú cuando recorres la Condesa te vas a dar cuenta que fue diseñada para ser una colonia en la que la gente pudiera caminar a sus anchas. Cuando vas ahí caminando ves que las banquetas son muy amplias, por eso, porque la gente podía salir a caminar y a pasear. Ahí a un costado del Parque México, que es una delicia andar caminando por allá, te vas a encontrar una gran cantidad de cafeterías. Te recomiendo que visites una que se llama El Ocho Recreativo. Es una maravilla, sobre todo porque cambia el concepto de cafetería. Ahí tú te puedes quedar de ver con tus amigos y pedir una mesa, la mesa de juego, y en la mesa de juego es una gran mesa en la que están dentro de esa mesa una pantalla y puedes jugar diferentes juegos de mesa, así que ya es bastante divertido. Le quita lo solemne a ese tomar cafecito solo para platicar de cosas serias. El Ocho Recreativo se ha convertido en uno de los lugares más visitados ahí a un costado del Parque México, y también vas a encontrar otros cafés, por ejemplo, aquellos que venden café Ili, el mejor que existe, que está hecho con diferentes mezclas de arábiga. Pero ahí en la Condesa definitivamente hay que visitar un cafecito que se llama La Selva. La Selva, la tradición de ese café de Chiapas, de esa unión de ejidos de la selva, en donde encuentras un café de altura delicioso. Tiene
una sucursal ahí muy cerca del Parque México. Además, te recomiendo que visites un lugar mágico e increíble. Muy cerca de la calle de Sonora se encuentra Remedios Mágicos. ¿Tú te imaginas? Y si alguna vez has visitado el mercado de Sonora, ese mercado de Sonora en el que puedes encontrar remedios para todo, para el amor, para la suerte, para el dinero, para el trabajo, pues sí, Remedios Mágicos trajo un poco de ese mercado de Sonora y creó un concepto diferente. Es una pequeña tiendita en la que tú vas a poder encontrar remedios mágicos. Abre tráfico. Por ejemplo, qué bueno sería que te tomaras solamente unas pastillitas y se abriera el tráfico por completo. Pues sí, así es. Remedios Mágicos es una tienda en la que puedes comprar un tarro de buen juicio, por ejemplo. Eso es bellísimo, encontrar los tarros de buen juicio, de amor, y regalárselo a alguna persona que te parezca interesante, o llevarte un pequeño pastillero en donde te van contando, ¿no? Tienes que hacer esto para que puedas encontrar dinero. No se evoca este lugar, Remedios Mágico, a este lugar de Sonora desde que entras. La tienda es magnífica, es una botica, no es una tienda cualquiera, es una botica. Entras y ves la vitrina así muy a la época de cuando existían los boticarios con los ungüentos y los tarros y demás. Inclusive la vitrina parece tradicional, está hecha toda de madera y de color blanco, y puedes ver diferentes ahí pócimas y pociones para poder tener remedios mágicos. Lo increíble de esto es que es un negocio nuevo. La diseñadora, que se llama Guadalupe, fue quien creó este concepto para que la gente pudiera pues tener acceso a algo más divertido y a la mano. Se distribuye en diferentes lugares, pero Remedios Mágico tienes que visitarla, sobre todo por el colorido. De verdad, visitar este lugar es magnífico. Entras y ves las bolsas del mercado, esos colores tan maravillosos que a todos nos gustan, ¿no? Y además de las libretas y demás cosas con frases muy mexicanas, definitivamente. Y todo esto está sobre la calle de Ámsterdam, muy cerca de la calle de Sonora. También ahí en la Condesa te invito a que puedas comprar un panecito, un panquecito de la Gran Vía. La Gran Vía es una de las panaderías tradicionales ahí de la Condesa, y definitivamente tienes que probar esos panes. Cuando continúas caminando ahí por la Condesa, te vas a encontrar con lugares también muy interesantes, como las diferentes fuentes que colocaron a lo largo del trazo de esta. Hay una glorieta, que es la glorieta en la que está la Casa Refugio Citlaltépetl. La Casa Refugio Citlaltépetl es un espacio en el que se da difusión a todas aquellas comunidades que han llegado aquí a México y que han pedido refugio. Inclusive tú puedes encontrar, hace como 3 años, se montó una exposición allá en el metro, y en esa exposición Casa Refugio Citlaltépetl mostraba fotografías de las diferentes comunidades que han llegado aquí, por ejemplo, los libaneses, los chinos, los españoles, los franceses. Si tú quieres saber más de estas comunidades y lo que han aportado a nuestro país, esta Casa Refugio lo que busca es dar a conocer todas las aportaciones. Por ejemplo, los cafés de chinos, ¿no? Esos cafés de chinos que ahora ya forman parte de nosotros, definitivamente vino con una de estas comunidades. Las grandes empresas de libaneses, las grandes empresas de españoles, la tradición de las fábricas de los que estaban a cargo los franceses y demás, lo puedes conocer aquí en Casa Refugio Citlaltépetl. Bueno, pues hay muchas cosas que visitar todavía en esta zona de la Condesa, pero de eso vamos a hablar en otro programa definitivamente, en el que espero que me puedas escuchar. Gracias por acompañarnos. Yo soy Sandra Rodríguez y espero que nos escuches la próxima semana de 9 a 10 de la mañana aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras.